Nació, según se cree, en Pouy, pueblito en Landas cerca de Dax, Francia, el 12 de abril de 1581. Durante su infancia, y al igual que hiciera el inocente Abel y el esforzado David, guardó los rebaños de su padre. Puede muy bien decirse de nuestro santo, a tono de sagrada escritura, que había recibido del cielo un alma buena y que la misericordia crecía en él. Siendo niño todavía, cada vez que volvía del molino a la casa paterna, llevando harina, daba puñados de ella a los pobres que se las pedían. Por cierto, que al decir de su biógrafo, el padre de Vicente, hombre íntegro de carta cabal, nunca puso reparos a semejante proceder. En cierta ocasión, tenía el niño 12 años, le encontró un pobre que parecía hallarse en extrema necesidad. Movido a compasión, entró en casa para luego volver con una treintena de monedas que puso en las manos del mendigo. Era su capital íntegro, los pequeños y laboriosos ahorros que al paso de los años lograba reunir los chicuelos del campo en que aquellas épocas coleccionaba sus parcos ingresos económicos. Eran, en este niño, de bendición las señales primeras de la gran caridad con que había de asombrar al mundo. Estas felices disposiciones decidieron al padre de Vicente a imponerse algunos sacrificios para dedicarle la carrera sacerdotal. El joven estudió primero en Dax. Más tarde, vendió su padre una pareja de bueyes para ayudarle a continuar sus estudios en la Universidad de Tolosa, donde se graduó en teología. Vicente de Paúl fue ordenado sacerdote el 13 de septiembre del año de 1600. Tenía a la sazón solo 19 años, pues los decretos del Concilio de Trento no regían aún en Francia. En 1605 hizo un viaje por mar. Debía desembarcar en Marsella, pero cayó prisionero de los piratas y fue llevado a Túnez. Él mismo nos cuenta el percance. Habíase celebrado en Berecaure una feria en que era conceptuada entre los mejores de la cristiandad. Con el fin de asaltar las embarcaciones que a aquel punto venían, se habían juntado hasta 3 bergantines turcos. Apenas nos divisaron, vinieron sobre nosotros con tal acometida y furia que mataron a 2 o 3 y dejaron heridos a los demás. Yo recibí un flechazo que me serviría de reloj para toda la vida. Huimos de rendirnos inconvenientemente, después de lo cual desahogaron su furia descuartizando al piloto y cargándonos con cadenas a los restantes. Curaron muy ligeramente a los heridos y emprendieron rumbo a Berberia. Llegados allí, nos pusieron en venta. Vicente fue primero vendido a un pescador, después a un médico y por fin a un renegado que le empleó en trabajos del campo. Una de las mujeres de este renegado, que era turca, sirvió de instrumento a la providencia para la conversión del marido. Vicente, a instancias de ella, ponderó la belleza de la religión cristiana ante su patrón y dueño. El marido, recordando a su vez lo que un día fue su máximo contento, se embarcó a un ligero esquife y huyó de aquella tierra infiel, con Vicente su esclavo. Desembarcaron en Aigues-Mortes y el renegado hizo su adjuración en manos del vicedelegado del Papa, en Aviñón. Con gran contento de Vicente de Paúl, que no tenía poco que ver en aquella conquista. A fines del año de 1608, la providencia llevó al apóstol a París, emporio de todas las miserias y de sus convenientes remedios. Llegó a ser capellán de la reina Margarita de Francia, y en su nombre visitaba los hospitales. En adelante, su vida sería un acto sublime y continuo de caridad en servicio de los necesitados. El secreto de tantas maravillas que apenas hemos apuntado estaba en el amor de Dios, amor práctico que ardía en el corazón de San Vicente. Amemos a Dios, señores y hermanos míos, decía a los miembros de la comunidad, y amémosle con el sudor de nuestras frentes. De hecho, el hombre de Dios hasta su muerte, y murió a los 84 años,
Se levantó cada mañana a las 4. A menudo inauguraba la jornada con una sangrienta disciplina. Las horas primeras del día eran para la oración y meditación, que hacía de rodillas con los suyos en la capilla del Santo Lázaro, celebrada después la misa con extraordinaria devoción. Durante el santo sacrificio le sucedía a veces extasiarse con divinas visiones. Un día vio el alma de Santa Juana de Chantal que subía al cielo y la de San Francisco de Sales que venía a recogerla, y cómo luego las dos almas iban a abismarse en Dios. Cuando terminaba de decir la misa, se daba el trabajo del día sin permitirse ni una tregua. En su trato con reyes, príncipes o mendigos, fue siempre hombre de extraordinaria humildad. Inspirado por el celo, solía decir que un sacerdote debe tener siempre más trabajo que el que puede realizar. Juntaba el trabajo con penitencia incesante. Se le oyó decir más de una vez que cuando entraba en el refectorio decía: ¿has ganado el pan que vas a comer? Su día se prolongaba hasta que muy entrada la noche, y antes de entregarse al sueño, se ponía en presencia de Dios y se preparaba a la muerte. Dios le llamó así el 27 de septiembre de 1660. Benedicto XIII le beatificó el 13 de agosto de 1729 y Clemente XII le canonizó el 16 de junio de 1737. Sus reliquias descansan en la iglesia de los Lazaristas de París. León XIII le proclamó en 1885 patrono de las instituciones de caridad.